tranquila. Oye. Guarda silencio, por favor. Guarda silencio. Pues fíjate. ¡Ey, ey! Vamos, yo nomás te voy a abrir la puerta. ¿Qué te pasa? Devuelve la libreta. Miren, este es un día normal en mi escuela. Ahí va uno tarde. Está bonito el día. Ya voy a entrar a mis clases. Normal. Ah, miren, aquí vemos cómo ayudan a la gente. ¡Ey, ey! Oigan, miren. ¡Ey! ¿No van a hacer nada? ¿Por qué? Vamos a ayudar. De nuestra sociedad, las personas que presentan algún tipo de discapacidad motriz, intelectual, etcétera, son frecuentemente violentadas. Esto debido a la falta de valores que hay actualmente en nuestra sociedad, a la desinformación y a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. La discapacidad no es de las personas, la discapacidad es de la sociedad o de las personas que están alrededor de aquellas personas que tienen algún tipo de déficit a nivel corporal, cognitivo, etc. ¿Cómo creo que se puede erradicar esto? Simplemente con comunicación a las personas en cuanto a que las personas que tienen algún tipo de déficit no son diferentes a nosotros, cómo tratarlas, cómo trabajarlas y también ayudar a estas personas a ser mucho más independientes para que eso pueda generar que también tengan alguna forma de defenderse ante algún tipo de agresión física, emocional, etcétera, pero sobre todo con valores y trabajar en la comunidad de por qué no trabajar con o por qué no hacer algún tipo de violencia física o cualquier tipo de violencia hacia las personas con discapacidad. Quisiera tener amigos. Oigan, ¿puedo jugar? Violencia en la discapacidad, y quiero especificar un tema muy preciso, que la violencia es un tema bastante amplio, pero sobre todo en la parte psicológica. En la parte psicológica podemos crear una violencia de manera directa a la parte de la discapacidad, en dos factores. Primero, en no respetar incluso un área específica para un discapacitado. Desde ahí estamos generando un tipo de violencia, y la otra es en lo que les platicaba del enfoque psicológico. El momento de nosotros visualizar a una persona con discapacidad y no respetarla en ese sentido, no integrarla como a todas las personas, desde ahí generamos una violencia de manera directa a la parte psicológica de un discapacitado. Cállate, llevo prisa. Ey, tranquila. Oye. Guarda silencio, por favor. Guarda silencio. Pues fíjate. Primeramente hay que recordar que para muchas de estas personas ellos no decidieron tener la condición que tienen en este momento. Para muchos es una cuestión de nacimiento, es una cuestión adquirida, puesto que una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que esto no es una decisión, sencillamente es una condición, y condición que nosotros tendríamos que de cierto modo hacer que se sientan lo más cercano a nosotros posible. Eso es integración, ¿sí? Nosotros bien podríamos marcar una línea y decir, estos tienen discapacidad, estos no tienen discapacidad, pero ¿de qué serviría realmente dividir a las personas si lo que realmente necesita el mundo es la unión, es la integración? Sí, llévatela. Sí, tú no puedes decir nada. En el mundo hay alrededor de
unos 650 millones de personas discapacitadas, que es aproximadamente el 10% de la población. De estos, se estima que 2 de cada 5 mujeres son víctimas de violaciones teniendo una discapacidad en el momento de la agresión, y en los hombres se estima que 1 de cada 4 son víctimas de experimentar agresión o abuso sexual. Los expertos coinciden en que uno de los principales problemas para no considerar a las mujeres con discapacidad como posibles víctimas de violencia sexual es la infantilización. Asumir que estas personas se quedan ancladas en una etapa de crecimiento en donde dependen del otro y no pueden tomar decisiones por sí mismos. Otra razón es que las mujeres con discapacidad están invisibilizadas, no porque no corran el riesgo de sufrir violencia sexual, sino porque, entre otras razones, persiste la idea que las personas discapacitadas son personas asexuadas. Oigan, ¿puedo jugar con ustedes? ¿Te vas a lastimar? Pero sí puedo. Déjame jugar, lo intento. A ver, dale chance. ¿Para eso querías jugar? Aviéntame para acá. Así se debe de hacer. Lo hago mejor que él, se los juro. Pero así se debe de hacer. ¿Ves que no No, puedo? o sea, te vas a lastimar más. No. Mira, voy a darte otro intento. ¡Ah! Te estamos ¡Lo diciendo. hiciste a propósito! No, tú no puedes. No tienes un brazo. ¿Cómo vas a jugar? ¡Sí puedo! No Es puedes. terca. Para es este juego se terca. necesitan 2 brazos. Y tú sí puedes porque tienes 2, yo juego mejor que tú. Yo sí puedo, yo soy normalito. Todos podemos Realmente, menos tú, ¿ok? realmente no puedes. O sea, se ve. Te vas a lastimar, entonces no queremos que te echen la Mira, culpa. ya, no la hagan caso. Sí, aviéntala. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un mayor riesgo dentro y fuera del hogar de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente. Vamos con él. ¡Ey! ¿Me ayudan? ¡Me atoré! ¡Ey! ¡Ayúdenme! Ay, Existen una pobrecito. serie de mitos con respecto a la violencia en los discapacitados. Entre ellos podemos citar los siguientes. Nadie abusaría de niños o adolescentes con discapacidad. Los niños y adolescentes desconocen que estas siendo víctimas de abuso son abusados. En la sociedad actual y lamentablemente existen todavía individuos y grupos sociales que piensan así. Algunos ejemplos de estas actitudes o ideas son: los niños con discapacidades son diferentes y por ello no deben de tener las mismas oportunidades sociales, sanitarias, educativas o profesionales que las demás personas sí. O que las personas discapacitadas son asexuales y por lo tanto no deben de recibir educación sexual. Las personas con discapacidades no son capaces de controlar sus comportamientos. Las personas con discapacidad mental no es necesario tratarlas respetuosamente ya que no se enterarán. Algunas personas discapacitadas no sienten dolor, por eso no pueden sufrir. Estos tipos de actitudes y pensamientos colocan a las personas discapacitadas en un riesgo mayor a sufrir algún tipo de violencia. Chocado, o sea, no es un nefasto. ¿Te deja de hablar o qué? Güey, ¿qué tal? ¿Cómo se atreve a venir a la De universidad? nuevo tú, pinche lisiado. ¿No te cansas? ¿Me están diciendo a mi amigo? Sí. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te ¡Levántate! pasa de ti? ¡Ey! Oye. Au, oye. A ver, párate. ¿Qué te pasa? Devuelve mi muleta. Devuélvemela. Oye, cálmense. Pues Dámela. Párate. Devuélvemela ya. Oye. Ya. Dame mi muleta, por favor. Dame mi muleta. No puedo. Dámela. yo no te la voy a llevar. Tienes que dármela. ¿No? Oigan, ayuda, por favor. ¿No? ¿Alguien Nadie me te va puede a ayudar? ayudar porque eres un lisiado, ¿ok? Tienes que devolvérmela. No, aquí. Dámela, por Ve favor. por él.
Dámela. Tienes que dármela ya, dámela. Nadie de aquí te va a ayudar. Porque ella Las no personas con discapacidad sufren demasiada discriminación por falta de conocimiento sobre el tema, es decir que nuestro estigma social es muy bajo. Nosotros debemos de conocer realmente lo que es la discapacidad para poder comprender el entorno en el que ellos viven. Su forma de pensar es totalmente distinta y al ver las cosas diferentes te das cuenta de que las personas con discapacidad pueden tener un entorno diferente y realmente eso es lo que debes de comprender para poder realmente interactuar con este tipo de personas. Según el Centro Internacional de Infancia de París, violencia es cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto, y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia, que priven a los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y o que dificultan su óptimo desarrollo. La violencia no solo se realiza por acción, sino también por omisión. La indiferencia hacia la persona con discapacidad es una forma de maltrato muy frecuente. Por ejemplo, el ignorar y desatender las necesidades de la persona con discapacidad o, al contrario, la sobreprotección son maneras de maltrato. Cuando a un niño con discapacidad el padre o cuidador se le hace todo, el niño se siente agredido, pues le están incapacitando más de lo que su enfermedad ya lo hace. No estamos hablando de tratos especiales y por eso tampoco podemos hablar de personas especiales, porque no queremos lástima, no queremos un trato especial, no queremos un déjame ayudarte porque pobrecito. Queremos que ellos formen parte de nuestra sociedad, queremos que ellos puedan hacer las actividades de la misma forma que nosotros las podemos realizar, pero mediante estrategias que permitan que ellos puedan hacerla. O sea, en fin, no queremos discriminar, queremos más bien integrar. Queremos más bien hacerlo parte del día a día de nosotros como personas. Creo que una de las lecturas más interesantes que tuve en estos días acerca de la parte de la discapacidad fue una donde leí que quizás el hecho de premiar a una persona con discapacidad por hacer una actividad no es tan lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella está haciendo lo mismo que tú haces todos los días. No tenemos que aplaudirle por eso. Tenemos que integrarla, tenemos que verlo como algo normal. Y el cambio en la sociedad es lo que va a hacer el cambio en el trato y es lo que va a hacer el cambio en la forma en cómo vemos la discapacidad a nivel mundial. La ley número 29973 de la Ley General de la Persona con Discapacidad denomina como persona con discapacidad aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerce o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectividad en la sociedad, en igualdad en condiciones que los demás. El concepto citado nos indica que al tener una limitación o discapacidad no configura una vulnerabilidad por sí misma, sino que se concreta cuando el entorno o la sociedad no aceptan, no toleran ni comprenden esta diferencia. Es así que las personas con discapacidad sufren exclusión porque el entorno es reacio a incluirlos y es hostil con su condición. Estos experimentan diversas discriminaciones en el trabajo, en el estudio y en la vida social. Además, también padecen de violencia en el interior de su familia, además de fuera de ella. Oigan. Ya llego, cállate. ¿Pero qué querrá? Hola, oigan, ¿Qué pasó? es que necesito ayuda. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Quiero ir a la clínica, tengo cita. ¿A clínica? Sí, a clínica. Oigan. Al baño. Sí, Lo cerramos. sí, te llevamos a la Sí. clínica, no te preocupes. ¿Sí? ¿Segura? Sí, vamos. Vamos allá. Acuérdense que hay que agarrarlo del hombro para que él levante. Sí, claro, y no Como en las salvarle. clases Oye, nos la dijeron. verdad es que tengo miedo, no me vaya a caer. No te preocupes, nosotros te cuidamos. Somos varios. ¿Y cómo te quedaste ciego? Bueno, cuando estaba en la incubadora, el médico dejó que entrara oxígeno y los ojos me explotaron. Te explotaron los ojos.
Ay, qué feo. No, tú sigue. Vamos. Cuidado, vente más para acá. Uy, qué feo caso. Sí, horrible. Respeta, por favor. Cuidado, Aquí hay una subidita. Ay, me mato yo. Ay. Ya falta un poquito para llegar. Güey, eso de que le explotaron los ojos. Sí. ¿Hay un poste? No, tú camina, anda, sigue, no pasa nada. No, para nada. Sí, hay una rampa, avanza. Tranquilo. No te preocupes, no pasa nada. Güey, se la creyó completita, está bien bien. Ahorita lo vamos a meter. Damos la vuelta y ya vamos a llegar. Ya estamos por llegar aquí en Aquí, el camino. gira a tu derecha. Eso. Ya estamos a casi nada de llegar. Sí, no escucho a ningún doctor. No, pues es que todavía no entramos. Yo nomás te voy a abrir la puerta. Ay, amigo, perdón. Perdón, ya, nada más es para mi amiga de... No, tú camina, anda, sigue, no pasa nada. Sí, hay una rampa, avanza. Tranquilo. No te preocupes, no pasa nada. Güey, se la creyó completita, está bien bien. Ahorita lo vamos a meter. Damos la vuelta y ya vamos a llegar. Ya estamos por llegar aquí en el camino. Gira a tu derecha. Eso. Ya estamos a casi nada de llegar. Sí, no escucho a ningún doctor. No, pues es que todavía no entramos. Yo nomás te voy a abrir la puerta. Ay, amigo, perdón. Perdón, ya, nada más es... No sé si vieron lo que acaba de pasar. Pues digamos que eso pasa muy constantemente aunque nosotros no nos demos cuenta. Y pues digamos que unas personas como que lo normalizan porque pues piensan que es algo que pasa día con día. Pero sin embargo, en ocasiones, pues cuando no vemos a las personas cómo actúan, llegamos a pensar de que eso no pasa, y menos en una instalación que es pública o puede haber mucha gente. Lamentablemente es algo que se vive día con día y nosotros queremos erradicarlo desde la educación y enseñarles a ustedes los pros y los contras que pues, podemos manejar con una persona discapacitada y pues apoyarlos en el momento que ellos lo requieran y no siempre tratarlos como una persona que necesita ayuda siempre. Simplemente apoyar como nosotros apoyaríamos a cualquier persona. Yo creo que todo empieza desde casa porque pues, a los niños de ahora como que no les enseñan los valores y desde ahí empieza todo para que empiecen a discriminar a los discapacitados el día de hoy. La verdad es que esa es mi opinión. Yo siento que son un blanco fácil ya que, como dicen, están discapacitados y no tienen como una forma de cómo defenderse. E igual la sociedad no está muy informada sobre las personas. Todo esto deriva en una serie de consecuencias en el niño que derivan en comportamientos sociales y emocionales, como la desobediencia, depresión, miedo y malas relaciones sociales, los problemas cognitivos y de actitud. Cuando hablamos de discapacidad es necesario educar y enseñar a las personas que un déficit, que una disfunción de una persona pues no define como tal su valor como individuo ni las capacidades que tiene para aportar pues al entorno. Todas las personas, aún así tengan una disfunción, un déficit, pues siempre tienen como un aporte, tienen un conocimiento que nos puede servir para todos. Entonces es como el punto de definir o más bien eliminar las barreras que ponemos nosotros como sociedad para poder dar la bienvenida a aquellas personas que de pronto no tienen en su contexto físico todas las habilidades, pero que nos pueden ofrecer un mejor ambiente, nos pueden ofrecer a nivel emocional también un apoyo y a nivel intelectual también pues tenemos grandes beneficios de estos. Las personas con discapacidad están consideradas como unas personas abajo de nosotros, o más bien la sociedad hizo creer que nosotros creyéramos que esas personas no pueden tener las mismas inclusiones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros como personas pensamos que el tener movilidad completa, el poder hacer todas las cosas diarias, ¿no? Las cosas que hacemos diariamente. Las personas que tienen esa discapacidad creemos que no tienen la posibilidad de hacer estas cosas, ¿no? El salir a caminar en la calle. Otra de las cuestiones que tratamos sobre este tipo de personas es la violencia que éstas sufren, ¿no?
cómo sufren la violencia diariamente. Nosotros las apartamos de la sociedad de varias formas. Una es menospreciándolos por el hecho de que no pueden, según, hacer las cosas que nosotros hacemos. Dos, sería la otra forma de violencia es que pensamos que son objetos, que no sirven para más. Y esos objetos, como nosotros lo podemos malinterpretar como objetos sexuales, así como objetos para hacerlos trabajar a nuestro placer, como juguetes más que nada. Entonces, ¿cómo podemos erradicar esta forma de maltrato o de abuso hacia las personas con discapacidad? Es incluirlas más, pero ¿cómo? Hacer programas, en mi opinión, es hacer programas acerca sobre la gente, este tipo de gente con discapacidad, y hacer conciencia en la sociedad para que pues se den cuenta que esta gente con discapacidad no es más que otra persona como yo, como tú, y ya. Para la protección de las personas con discapacidad se creó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es un tratado de derechos humanos firmados por muchos países para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a participar en toda la vida de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Esto fue creado porque a lo largo de los años fueron vulnerados los derechos de las personas con discapacidad a la vida independiente, a la educación, al empleo libre, a la igualdad de oportunidad, a la accesibilidad de todos los ámbitos. Esto hizo necesario un acuerdo para reconocer y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Di no a la violencia. Di no a la violencia. Di no a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. No a la violencia. Di no a la violencia. Di no a la violencia. Di no a la violencia.